Warhammer Heroes de Poder y Magia 189, 196. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 189. Muerto. Las armas chocaron, saltaron chispas y el ensordecedor estruendo del metal contra el metal resonó en el campo de batalla. La carga de los jinetes de jabalí fue increíblemente poderosa. Los escuderos de las primeras filas fueron repelidos por el tremendo impacto, lo que provocó que toda la línea de batalla se inclinara ligeramente. Pero eso fue todo. Aunque la formación de los escuderos era algo inestable tras el ataque inicial, lograron mantener su posición en medio de la marea verde gracias a su estrecha coordinación y a sus pesados escudos torre. Tras la carga inicial, oleadas de guerreros orcos avanzaron como una marea, lanzando hachas y lanzas contra la vanguardia fuertemente armada. El denso y nítido sonido de los escudos chocando contra las armas, aunque poderoso, claramente no logró infligir daño efectivo. Sin embargo, los contraataques de los portadores de escudos y los guerreros rompehierros también parecían ineficaces. Como si algo los observara, respondían con lanzas, espadas y hachas. O bien la piel de los orcos era increíblemente gruesa, y los cortes y estocadas comunes solo dejaban manchas de sangre superficiales, a veces sin siquiera romper la piel. O bien, como por un golpe de suerte, los orcos esquivaban inexplicablemente ataques que deberían haberlos alcanzado. La situación se convirtió inmediatamente en un punto muerto. En el centro del campo de batalla, ambos bandos eran como dos espadas desafiladas enfrascadas en un tira y afloja, cada choque de armas acompañado de una mezcla de gritos y el sordo golpe del metal contra el metal, pero incapaces de infligir bajas significativas. Comandante Evan, los orcos están a nuestro alcance. Nuestras unidades de largo alcance esperan sus órdenes. Jishi había regresado a la posición elevada detrás de las líneas, observando con calma el campo de batalla desde su puesto de mando. Su fuerza principal aún no ha llegado. Mantengan la calma, ordenó Jishi. Aunque la primera ofensiva de los Pieles Verdes fue feroz, la línea defensiva se había estabilizado tras el asalto inicial y aún no podían ejercer suficiente presión. Mi señor, he recibido sus órdenes. Transmita mi orden de que, además de que la artillería siga disparando, 3 compañías más de tiradores inicien fuego de volea. El resto de las tropas permanezcan en reserva, dio la orden Evan directamente. Los tiradores de las 3 compañías tensaron sus arcos largos casi simultáneamente, y el zumbido de las cuerdas se mezcló con un retumbo sordo. Cientos de flechas silbaron en el aire, rozando las cabezas de los escuderos. El orco al frente blandía su hacha de piedra contra el escudo torre del escudero cuando un dolor agudo le atravesó la cabeza al ser alcanzado por una flecha con punta de acero que le perforó el yelmo. Los ojos del orco se abrieron de par en par, un rugido ahogado escapó de su garganta, pero parecía ajeno a todo, continuando con su ataque. Hasta que su cuerpo quedó acribillado a flechazos, sus fuerzas flaquearon, y finalmente, un guerrero enano lo derribó de un solo hachazo. Pero tal daño era solo una gota en el océano. Muchas más flechas rebotaron en las gruesas corazas de los orcos o fueron partidas en dos por sus hachas. Un orco berserker musculoso, sin camisa y con un collar de dientes enemigos colgando del pecho, vio una flecha volar hacia él e instintivamente la golpeó con la mano desnuda. Este punto muerto duró poco antes de que los arqueros araña, apostados bajo el campamento enemigo, comenzaran a entrar, una densa y oleada marea de arqueros. Sus 8 largas patas se movían rápidamente por el suelo, produciendo un crujido. Los arcos de hueso de los goblins estaban completamente tensados, y las inquietantes flechas de veneno verde brillaban extrañamente bajo la luz del sol. Apunten. Rápido. Al recibir la orden, los demás capitanes, que aún no se habían movido, rugieron mientras reunían a sus tropas, tensando sus arcos y disparando sus flechas. Los martillos troll de los enanos también comenzaron a desatar su poder, lanzando proyectiles explosivos como lanzacohetes, dejando una estela de humo denso al impactar contra la compacta formación de goblins, explotando al instante y lanzando tierra y miembros por los aires. El caos se desató entre la horda de goblins, y el ritmo de las flechas envenenadas se vio abruptamente interrumpido. Pero esta breve tregua duró poco. Más arqueros araña avanzaron, pisoteando los cadáveres de sus camaradas, con los arcos de hueso tensados con un repugnante chasquido. Un diluvio de flechas envenenadas, resbaladizas por diversas secreciones inmundas, cayó como una tormenta, una densa lluvia que oscureció el cielo y cubrió la posición.
Los escuderos de las primeras filas alzaron inmediatamente sus escudos, formando una impenetrable formación de caparazón de tortuga. Las flechas envenenadas impactaron contra los escudos con un crujido, algunas incluso atravesando las aberturas e hiriendo a los soldados que se encontraban detrás. Pero la mayoría apuntaban a la retaguardia, donde los arqueros corrían grave peligro. Un joven arquero, justo cuando iba a tensar su arco para contraatacar, fue alcanzado trágicamente por una flecha envenenada que silbó a través de su armadura y le perforó la garganta. La sangre brotó a borbotones. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de desplomarse, siendo rápidamente arrastrado del campo de batalla al campamento de curación de la retaguardia por sus tropas de apoyo. Afortunadamente, incluso si moría, siempre que fuera dentro de la primera hora, aún podía ser reanimado. Por otro lado, los arqueros enanos a distancias mostraban prácticamente imperturbables. Su pesada armadura y su baja estatura les otorgaban una ventaja natural en la densa lluvia de flechas. No necesitaban agacharse en sus posiciones semicubiertas. Sus cañones cortos disparaban proyectiles mortales a una velocidad asombrosa. Estos arqueros enanos eran experimentados. Cada disparo, cada puntería y cada tiro eran de una precisión impecable. Las flechas, con un silbido penetrante al surcar el aire, volaban sobre las cabezas de los guardias de primera línea y se clavaban profundamente en la densa formación de los arqueros araña. Los relativamente esbeltos hombres araña no eran rival para el poder de penetración de esta pesada arma. A menudo, una sola flecha podía atravesar 2 o 3 objetivos. Los gritos y el sonido de las armaduras al romperse se mezclaban, añadiendo un toque de derramamiento de sangre al caos del bando goblin. El suelo bajo sus pies se cubrió rápidamente con los cadáveres de sus camaradas y viscosos fluidos corporales, pero los arqueros enanos parecían ajenos a todo, aún concentrados en segar vidas. El sonido vibrante formaba un ritmo único en el ruidoso campo de batalla. Tal vez al ver el estancamiento, o presintiendo la creciente tensión de la guerra, el guerrero de piel verde finalmente dejó de vacilar y se lanzó en picado hacia el centro del campo de batalla. Su dragón rugió ensordecedoramente, sus enormes alas trazaron un arco pronunciado en el aire, levantando polvo y grava mientras cargaba contra la posición de los escuderos. El impacto masivo lanzó por los aires a varios escuderos de la primera línea, abollándoles y deformándoles sus pesados escudos de acero. Los escuderos escupieron sangre y salieron despedidos hacia atrás, estrellándose con fuerza contra las filas que tenían detrás, abriendo al instante una brecha en la formación. El dragón, con su poder salvaje, continuó su carga, sus garras aladas moviéndose como guadañas, derribando con facilidad a varios guerreros enanos más que no pudieron esquivar a tiempo. Un aliento de dragón ácido se extendió a su alrededor. El ácido abrasador impactó contra los escudos de acero de los escuderos, siseando y corroyendo, mientras un humo blanco se elevaba al derretirse la robusta superficie metálica a una velocidad vertiginosa. Los guerreros enanos en la brecha no retrocedieron. Rugieron y alzaron sus hachas de batalla y martillos de guerra, intentando detener el avance del dragón. Sin embargo, la gran hacha del general Piel Verde ya estaba lista para atacar, descendiendo con un silbido ensordecedor. Otro guerrero enano fue partido en 2, arma incluida, y la sangre salpicó los rostros de sus compañeros. El ímpetu del dragón finalmente disminuyó tras arrasar varias filas de soldados, pero el general Piel Verde ya había divisado su objetivo. Sus ojos, brillantes de ferocidad, estaban fijos en Freyr, quien dirigía desde detrás del muro de escudos. Capítulo 190. Apoyo de ambos bandos. Al ver que el general Piel Verde pretendía romper las defensas asesinando al comandante, Jishi gritó con voz grave. Desde atrás, vio que el objetivo del general Piel Verde era excepcionalmente claro. Inmediatamente ordenó a sus caballeros que lo rodearan y lo atacaran. Los caballeros, ataviados con relucientes armaduras plateadas y blandiendo lanzas y espadas largas, observaron cómo una multitud de grifos se elevaba hacia el cielo desde la retaguardia de la formación, dirigiéndose directamente hacia el general Piel Verde, que sembraba el caos en tierra. Al ver a los dragones asediados por los grifos y al general orco en un estado lamentable, con su avance completamente detenido, Jishi echó un vistazo a su alrededor y, al comprobar que la situación no había cambiado mucho, siguió mirando a lo lejos. El grueso de las fuerzas Piel Verdes había retrocedido. Por fin habían cambiado de rumbo. Los Piel Verdes que cubrían las montañas y las llanuras parecían ser atraídos por una fuerza invisible. Desde la cima, el torrente que se dirigía hacia el monte Bafan comenzó a desviarse lentamente. La masa oscura de tropas, como una plaga de langostas, avanzaba en dirección opuesta a las tropas que habían abandonado la ciudad.
Era evidente que la paciencia de Skarsnik se había agotado. Ya no se conformaba con el estancamiento y se preparaba para lanzar un ataque a gran escala con un ejército superior. ¿Cuánto tardarán en llegar nuestros refuerzos? Preguntó Evan en voz baja al mensajero que tenía al lado, al ver que un gran número de tropas se daban la vuelta. El mensajero respondió de inmediato en voz alta. Le informo, señor, que nuestros exploradores nos comunican que la legión liderada por Su Majestad el Alto Rey de los Enanos ha salido de los túneles y se está concentrando rápidamente en el campo de batalla. Me ha pedido que le comunique que hemos hecho un excelente trabajo, creando una oportunidad inmejorable para acercar y aniquilar al grueso de las fuerzas de Skarsnik. También nos ha asegurado que los refuerzos llegarán pronto. La voz atronadora del mensajero resonó por doquier, infundiendo energía a los soldados, que se encontraban algo exhaustos tras el estancamiento. Tras recibir la confirmación, Jishi se tranquilizó por completo. Su mirada volvió al campo de batalla, donde la vanguardia de los Pieles Verdes cargaba con fiereza contra la formación de escudos bajo una lluvia de flechas. En lo alto del cielo, la batalla entre los jinetes de grifos y los guerreros Pieles Verdes había alcanzado su punto álgido. Las garras de los dragones chocaban repetidamente con los picos de los grifos, produciendo un agudo chirrido metálico. En el horizonte lejano, el polvo levantado por el ejército Pieles Verdes ocultaba el sol, asemejándose a una nube grisácea en movimiento, mezclada con numerosas criaturas gigantes. Pequeños puntos comenzaron a aparecer en el firmamento. Informa a Su Majestad el Gran Rey. Al llegar, no es necesario unirse a la batalla de inmediato. Podemos resistir aquí. Pídeles que descansen en la fortaleza Roca Negra. Serviremos de cebo para atraer a tantos Pieles Verdes como sea posible. Una vez que el grueso de las fuerzas de Skarsnik haya entrado por completo, lanzarán un ataque sorpresa, creando una maniobra de pinza. Además, envía a todos tus guardias y diles a los soldados del frente que resistan un poco más. Diles que Su Majestad el Gran Rey ha llegado y nos observará luchar desde la fortaleza Roca Negra. La victoria está a la vuelta de la esquina. El martillo del Gran Rey pronto aplastará las espinas dorsales de estos Pieles Verdes. El mensajero recibió las órdenes y partió rápidamente. Al transmitirse las órdenes de Jishi, la línea defensiva, antes algo lenta, pareció recibir un poderoso impulso, especialmente los soldados enanos. Sus gritos se hicieron más fuertes y sus armas blandieron con aún mayor fuerza. Sabían lo que significaba la llegada del Gran Rey. Era un símbolo del desembarco de la fuerza más poderosa de la raza enana. La fatiga y la represión acumuladas tras enfrentarse a la frenética carga de los Pieles Verdes, contra la que no habían podido contraatacar, parecieron disiparse ante su renovado espíritu de lucha. Los Pieles Verdes sentían lo mismo. Al ver llegar a sus congéneres una oleada de refuerzos, los Pieles Verdes en tierra divisaron en el horizonte los enormes refuerzos que se aproximaban. Su carga, antes lenta y obstaculizada por el prolongado asedio, se encendió al instante, y sus rugidos resonaron en el campo de batalla como una ola palpable. Blandieron diversas armas toscas pero letales, cargando sobre los cadáveres de sus camaradas, sus cuerpos brillando una vez más con una mezcla de sed de sangre y fanatismo bajo una luz roja y verde. Los orcos berserkers de las primeras filas incluso ignoraron la defensa, embistiendo con sus cuerpos contra los escudos torre de los escuderos, intentando abrir una brecha de base de pura fuerza bruta. Los goblins que los seguían avanzaron como una marea, llenando cada hueco, sus espadas cortas y púas de hueso clavándose salvajemente en las grietas de las defensas. La fuerza de la oleada verde era aún más turbulenta que antes. La magnitud de esta guerra mortal superaría cualquier batalla de las últimas décadas. Desde la fortaleza Roca Negra hasta el frente, cada palmo de tierra se convertiría en un campo de batalla para enanos y Pieles Verdes. El cielo comenzó a teñirse de rojo bajo la tormenta de arena, como si alguna voluntad se hubiera sentido atraída por ella. Las criaturas gigantes que se congregaban en el horizonte eran solo el principio. Una vez que la fuerza principal oculta por Skarsnik se desatara, todo el valle podría ser arrasado por los cascos de hierro de ambos bandos. Mantengan la línea. Ordenen a la retaguardia que aumente el fuego de apoyo y suprima la zona central. Al ver que la intensidad de la lucha en el centro había aumentado de nuevo, Jishi ordenó a las tropas de la retaguardia que aliviaran la presión. Al recibir la orden, el comandante de la artillería pesada ondeó de inmediato la bandera de mando y ajustó el ángulo de los cañones. Docenas de cañones encantados rugieron ensordecedoramente, dejando tras de sí largas llamaradas de sus proyectiles abrasadores mientras se precipitaban hacia el centro de las filas orcas, densamente agrupadas, como meteoritos furiosos.
Las ondas expansivas de las explosiones derribaron a grupos de orcos, levantando polvo y miembros por los aires y abriendo breves brechas en la marea verde de bestias. Aprovechando estos breves respiros, los escuderos, cuyas formaciones habían sido repelidas, llenaron rápidamente los huecos, formando una sólida línea defensiva al frente. Con el paso del tiempo, un gran número de orcos llegó al campo de batalla. Finalmente, comenzó a aparecer una considerable cantidad de infantería monstruosa. Numerosos trolls fluviales entraron en el campo de batalla. Estos gigantes de piel viscosa y aspecto pútrido avanzaban pesadamente, haciendo temblar ligeramente el suelo con cada paso. Empuñando toscas mazas hechas de árboles enteros, con sus turbios ojos amarillos llenos de sed de carne, rugieron al unirse a la carga. Al amparo de los trolls de piel verde, los trolls del río cargaron contra la formación de escudos a través de una escasa lluvia de flechas, golpeando con sus gruesas mazas con un silbido. ¡Pum! ¡Pum! Los sordos impactos resonaron en sucesión. Los portadores de escudos en las primeras filas quedaron entumecidos por el golpe, y el suelo bajo sus pies tembló levemente, haciendo que la formación que apenas habían logrado estabilizar volviera a tambalearse. Los portadores de escudos aprovecharon la oportunidad para golpear las pantorrillas de los trolls con los bordes de sus escudos, intentando derribar a estos gigantescos enemigos, mientras que los guerreros rompehierros apuntaban con precisión a los puntos débiles de los trolls en sus articulaciones, saltando y atacando con todas sus fuerzas. Las habilidades regenerativas de los trolls del río eran igualmente asombrosas. Un espeso líquido verde brotaba rápidamente de sus heridas, sanando lentamente las quemaduras. No está claro quién lanzó el primer hacha, pero primero unas cuantas hachas de fuego impactaron contra la gruesa piel de los trolls, prendiéndoles fuego al instante. Luego, un gran número de hachas explosivas especialmente diseñadas rugieron. Los ataques dieron en el blanco con precisión en las articulaciones y el cuello de los trolls, sus puntos débiles, provocando que brotara sangre verde oscura. Las llamas ralentizaban visiblemente los movimientos de los trolls. Rugían de agonía, intentando apagar el fuego con sus ásperas manos, lo que solo conseguía que se propagara más rápido. La sangre verde oscura, humeante por la alta temperatura, emitía un humo acre que se mezclaba con el crepitar de las llamas, creando un sonido de fondo único y brutal en el campo de batalla. La lucha en el centro del campo de batalla se intensificó, y las bajas se convirtieron en una batalla constante. El flujo continuo de refuerzos pieles verdes chocaba con la tenaz resistencia de las defensas enanas. Cada segundo, caían soldados, y otros nuevos ocupaban sus lugares. Las líneas de ambos bandos eran como arrecifes en un mar embravecido, al borde del colapso bajo el constante embate de las olas verdes, pero siempre firmes. Freyl, ¿cómo estás? Quidou, montado en su corcel de guerra, saltó por los aires, arrollando a los jinetes de jabalí que le bloqueaban el paso. Su espada brilló, partiendo en dos a dos goblins que intentaban flanquearlo. La sangre salpicó su crin gris, pero Quidou ni siquiera pestañeó, limitándose a mirar a Freyl, que no estaba muy lejos. En ese momento, los dragones habían sido atraídos al cielo por los jinetes de grifos. Freyl se agarraba el brazo izquierdo, quemado por el ácido. Las marcas de quemaduras en su armadura aún humeaban. Apretó los dientes y dijo en voz baja: «Estoy bien». El grueso de los pieles verdes aún no ha avanzado del todo. La batalla no ha hecho más que empezar. Justo cuando terminó de hablar, un espeluznante crujido de huesos resonó al frente. 3 trolls del río, armados con arietes, se abrían paso entre la horda orca, cargando contra el centro de la formación de escudos. Sus pies deformes aplastaron el cráneo del goblin, la saliva mezclada con trozos de carne les goteaba de la boca, y la mitad del cadáver de un enano aún colgaba de la punta de sus mazos de madera. Más os vale reorganizar las líneas ahora mismo, malditos perros, que yo me encargo de ellos. Rugió Quidou furioso al ver esto. Espoleó a su caballo, y el pesado corcel de guerra relinchó, llevándolo como un torbellino negro mientras cargaba contra los trolls del río. Su espada larga estaba en alto, y la fuerza del viento que generaba hizo tambalear incluso a los goblins circundantes. Los 3 trolls del río habían notado claramente la carga del enemigo. Sonrieron con malicia, sus horribles bocas emitieron rugidos ininteligibles, y el mayor de ellos blandió su ariete contra Quidou. El cadáver que colgaba de la cabeza del martillo describió un repugnante arco en el aire, y un hedor insoportable lo inundó todo. Quidou no esquivó ni se movió. Justo cuando su corcel estaba a punto de impactar contra el ariete, giró repentinamente hacia un lado, y al mismo tiempo, su espada larga se abalanzó con un ángulo increíble.
Con un estruendo ensordecedor y chispas volando, la espada larga golpeó el mango de madera del martillo de asedio con precisión quirúrgica. El troll del río, claramente desprevenido ante tal fuerza, sintió una tremenda descarga eléctrica recorrer el mango, partiéndole la mano al instante y casi haciéndole soltar el martillo de asedio. Aprovechando el retroceso, Kuidou se irguió sobre su caballo, sujetando con fuerza la empuñadura con ambas manos, y abatió la espada sobre la cabeza del troll. La afilada hoja silbó en el aire, penetrando profundamente en el grueso cráneo del ogro. El troll del río dejó escapar un breve y penetrante alarido, su enorme cuerpo se tambaleó antes de desplomarse contra el suelo, y la sangre verde brotó a borbotones de la herida, formando rápidamente un charco. Los soldados que venían detrás lo siguieron de inmediato, llenando el hueco y asestando el golpe final a la gruesa y grasienta piel del troll agonizante. Al ver esto, los otros dos ogros fueron rápidamente reemplazados por una furia aún más feroz. Atacaron desde la izquierda y la derecha, blandiendo arietes. Walt resopló con frialdad, zigzagueando ágilmente entre los gigantes. Estos pocos gigantes, rezagados en el campamento de la montaña, finalmente habían llegado con dificultad al frente tras recibir varias descargas de cañón. Su piel áspera estaba cubierta de cicatrices de batalla, y cada paso hacía crujir la tierra bajo su peso. Walt blandía su hacha gigante con una fuerza feroz, la hoja brillando con una luz fría. Cada golpe apuntaba con precisión a las rodillas o los tobillos de los gigantes. Pero los gigantes no eran presa fácil. Su inmensa fuerza y su gruesa piel impedían que Walt les infligiera daño alguno, a pesar de los numerosos hachazos. Los ojos de Walt se aguzaron y, de repente, se agachó, esquivando por poco el golpe fatal. Al mismo tiempo, blandió su hacha gigante horizontalmente, golpeando con precisión el dedo del pie del gigante. Aunque no lo cercenó, provocó que el gigante rugiera de dolor, deteniendo su ataque. «Quítense del medio, mocosos». Al ver a los enanos a su alrededor siendo aplastados por las enormes manos del gigante como si fueran ardillas, la ira de Walt estalló. Golpeó el suelo con su hacha gigante, usándola como punto de apoyo, e impulsándose con un salto para esquivar la implacable pisada del gigante. En el aire, su hacha arrojadiza de mango corto ya estaba en movimiento. 3 rayos de luz fría, como estrellas fugaces, impactaron con precisión en el ojo y la mandíbula del gigante, provocando un chorro de líquido espeso y amarillento mezclado con fragmentos de hueso. El gigante rugió de dolor, y su garrote, blandiendo con furia, destrozó a varios orcos, reduciéndolos a una masa sanguinolenta. En el caos, Walt aterrizó y rodó hasta los pies de otro gigante, aprovechando la fuerza de su rotación para partirle el grueso tendón de Aquiles con su hacha gigante. Con un crujido de huesos rotos, el enorme cuerpo del gigante se desplomó hacia adelante, derrumbando una pequeña sección de la formación de pieles verdes. Pero con 2 gigantes gravemente heridos, los demás comenzaron a blandir sus garrotes con torpeza pero con fuerza, avanzando hacia el centro de la posición. Una mano descomunal, como un abanico, se abalanzó sobre él, y la presión del viento resultante pareció congelar el aire a su alrededor. Justo cuando se disponía a protegerse de la inmensa fuerza, una serie de rápidas y ensordecedoras explosiones estallaron a sus espaldas. El rugido de numerosos cañones de martillo troll llenó de repente el campo de batalla. Cientos de proyectiles relucientes, dejando tras de sí una estela de fuego, como guadañas de muerte precisas, se estrellaron contra la horda de gigantes que avanzaba. La onda expansiva de las explosiones lanzó por los aires a 2 gigantes, cuyos cuerpos descomunales se retorcían antes de estrellarse con fuerza contra la formación de pieles verdes, matando a un grupo de goblins que no pudieron esquivar a tiempo. Los gigantes restantes también fueron lanzados por los aires por la explosión. Sus cuerpos quedaron plagados de profundas heridas que dejaban al descubierto los huesos, la sangre brotaba a borbotones y su otrora feroz ofensiva se desmoronó al instante. Aprovechando el caos, Walt saltó, y su hacha gigante blandió un tajo que cercenó la rodilla de otro gigante herido, que cayó de rodillas. Luego avanzó, y la hoja del hacha partió la cabeza del gigante, acabando con la vida del coloso. «Muere». «Ah», rugió Walt, alzando su hacha en el centro de la batalla, tras haber decapitado al gigante. El rugido hizo zumbar los tímpanos de los pieles verdes que lo rodeaban, e incluso sus pasos de carga vacilaron por un instante. Antes de que su voz terminara, una araña del tamaño de una piedra de molino emergió repentinamente del suelo, rozando con sus pinzas la armadura de Walt y dejando un rastro de chispas. Walt reaccionó más rápido de lo que pudo pensar, rodando casi instintivamente hacia la izquierda.
Las pinzas rozaron su hombrera, y la fuerza del golpe le ardió en la nuca. Al levantar la vista, vio las 8 patas puntiagudas de la araña clavarse en el suelo, y su enorme cuerpo desplomándose sobre él como una roca, con su exoesqueleto marrón oscuro aún cubierto de tierra, brillando con un lustre viscoso y nauseabundo. «Maldito reptil». Walt murmuró, apoyándose con la mano izquierda en el suelo mientras se incorporaba de un salto, blandiendo con la derecha su enorme hacha en diagonal, siguiendo la trayectoria del ataque de la araña. En el instante en que la hoja del hacha atravesó el abdomen de la araña, oyó un agudo siseo, y un veneno verde fluyó por la hoja, siseando al corroer el metal. La araña, dolorida, golpeó el suelo con sus pinzas con furia, lanzando fragmentos de piedra que rozaron la mejilla de Walt y dejaron una marca sangrienta. «Cuidado bajo tierra. Esta bestia puede excavar», gritó Walt a los soldados que lo rodeaban mientras saltaba hacia atrás para evitar el coletazo de la araña. Divisó a varios jóvenes guerreros humanos paralizados y rápidamente apartó una piedrecita de una patada. «¿Qué hacéis ahí parados? Sacadle los ojos con lanzas». La araña pareció comprenderlo, girándose de repente y arrastrándose hacia los guerreros, con las pinzas en alto. Las pupilas de Walt se contrajeron y lanzó su hacha gigante, el arma manchada con sangre de gigante girando y cortando el aire, atravesando con precisión el ojo compuesto de la araña. Un chorro de líquido negro mezclado con veneno salió disparado. El cuerpo de la araña se convulsionó violentamente, sus patas traseras golpeando el suelo, pero perdió el equilibrio y se desplomó, aplastando el cadáver de un goblin cercano. Walt corrió hacia ellos y sacó el hacha gigante. El veneno en la hoja aún humeaba. «Bastardos, vengan otra vez». Walt se limpió la sangre de la cara, clavó el hacha gigante en el suelo, la sujetó por el mango con ambas manos y la giró con fuerza. El sonido del metal raspando contra el suelo fue ensordecedor. «Hoy el abuelo verá si vuestras garras son más duras o si mi hacha lo es». Miró hacia la formación de piel verde a lo lejos. Estaban todos apiñados, cargando hacia adelante. Más allá, buitres de sangre y una gran cantidad de guibernos se aproximaban rápidamente desde el cielo. Un estruendo resonó al pie de la montaña y la tierra comenzó a temblar. El grueso del ejército orco se acercaba. La línea defensiva temblaba bajo la fuerte presión de los refuerzos pieles verdes. En la zona más estancada del centro del campo de batalla, los guardias escudo y los enanos llevaban casi una hora luchando sin descanso. Incluso los soldados más curtidos sentían los brazos pesados como plomo. Por suerte, bajo el mando de Freyr, la falange de infantería avanzaba al completo cada 15 minutos, con la retaguardia relevando a la vanguardia, lo que permitía a los exhaustos guerreros recuperar el aliento. Aunque no había aprendido magia, los conocimientos tácticos y teóricos sobre defensa territorial adquiridos por los reclutas se habían transformado en la sabiduría práctica más valiosa en el campo de batalla. Observó con calma los patrones de carga de los pieles verdes, ajustando constantemente la densidad de la línea defensiva mediante cambios de banderas, manteniendo el control de la situación general incluso en el centro más intenso del campo de batalla. Los escuderos avanzaban por turnos, empujando más allá en las líneas del frente. Los soldados en primera línea, apoyados en sus camaradas, jadeaban, usando sus escudos abrasadores como cobertura improvisada. Detrás de ellos, los escuderos y los enanos llenaban los huecos con pasos sincronizados, sus gruesas armaduras de placas chocando entre sí, formando un muro de acero impenetrable. Este preciso mecanismo de rotación, como un engranaje, mantenía la línea defensiva resistente. Ni siquiera con los implacables ataques de los pieles verdes, semejantes a una tormenta, pudieron romper por completo esta barrera forjada de voluntad y acero. Sin embargo, la abrumadora cantidad de refuerzos pieles verdes dificultaba enormemente recuperar los cuerpos de los soldados en primera línea y transportarlos al santuario provisional para recibir tratamiento. Los soldados caídos en el frente llevaban más de una hora esperando, y aún faltaban más. Jishi, de pie en la plataforma elevada, sujetaba con fuerza su espada larga, con la mirada fija en el cielo lejano. ¡Waag! Han llegado los generales. Los dragones rugieron ensordecedoramente, seguidos de una bandada de buitres que sobrevoló las tierras altas, abalanzándose sobre los ejércitos del centro y la retaguardia. Una inmensa sensación de opresión descendió del cielo como una nube oscura. No se les podía permitir romper las líneas.
De lo contrario, los ejércitos del centro y la retaguardia se sumirían instantáneamente en el caos, los arqueros y magos que apoyaban el frente quedarían sin cobertura, la fuerza aérea de los Pieles Verdes destrozaría las defensas como si fueran de papel, los escuderos del frente serían atacados por ambos flancos, el muro de hierro se derrumbaría bajo el asalto combinado y todos los sacrificios de los soldados serían en vano. El refugio provisional en la retaguardia sería completamente destruido, dejando sin posibilidad de atender a los heridos, y la batalla se decantaría por completo a favor de los Pieles Verdes. En ese instante, Ji alzó su espada larga sobre su cabeza, preparándose para concentrar poder mágico. Un enorme cuerno resonó desde la fortaleza Roca Negra, a sus espaldas. El gran rey de los enanos había comenzado su ataque. Un escuadrón masivo de helicópteros, como un enjambre negro de abejas, se elevó desde los valles de la fortaleza Roca Negra, sus rotores agitándose en el aire con un rugido profundo y retumbante. Estas máquinas de guerra, meticulosamente construidas por artesanos enanos, estaban cubiertas de gruesas placas de acero rúnico, y sus pesadas bodegas de bombas y cañones rotatorios brillaban con un frío lustre metálico. Volaban en densa formación hacia los enjambres de guibernos y buitres que se lanzaban en picado sobre sus cabezas. Las ráfagas de viento generadas por sus rotores incluso dispersaban parte del aura opresiva que emanaba de la fuerza aérea Pieles Verdes. En el escuadrón de bombarderos líder, las runas rojas pintadas en los laterales del martillo celeste relucían bajo el sol. Runas perforantes y rastreadoras, inscritas personalmente por los maestros rúnicos enanos. Con un rugido de su líder de escuadrón, 12 bombarderos rompieron la formación como espadas desenvainadas, lanzándose en picado hacia el enjambre más denso de guibernos, anunciando la intervención formal del poder aéreo enano. Más atrás, 6 enormes máquinas de guerra aeronaves trueno se elevaron lentamente desde los cielos de la fortaleza. ¡Ajá! Yo también estoy aquí. En lo alto de la gigantesca aeronave trueno, el alma de la abuela, Malakai Makaisan, golpeó con la mano el panel de control con incrustaciones de runas de fuego. La aeronave, hasta entonces estable, emitió de repente un zumbido grave, y su gigantesca popa comenzó a brillar con una luz naranja rojiza resplandeciente. Dios mío, voy a vomitar. Félix se aferró con fuerza a la barandilla del dirigible, con el estómago revuelto como si fuera a devorarlo. Su rostro estaba ceniciento, su frente cubierta de una fina capa de sudor frío y su visión borrosa por la violenta turbulencia. Maldita sea, no escupas en mi panel de control, mocoso. Este es el momento de gloria del alma de la abuela. Rugió Malakai sin girar la cabeza, agitando las manos sobre la proa de la nave. Agárrense fuerte, que esos verdes vean lo que es un verdadero amo de los cielos. Presionó un botón con una gema roja incrustada, y el enorme cañón rúnico de la proa del dirigible estalló al instante con una luz cegadora. Un rayo de luz rojo anaranjada, imbuido de poder destructivo, rasgó el cielo, impactando con precisión contra una bandada de buitres que se abalanzaban sobre él. Los buitres no tuvieron tiempo ni de chillar antes de que sus cuerpos se convirtieran en bolas de fuego ardientes por el rayo, y sus restos se desplomaron contra el suelo como meteoritos. Al mismo tiempo, el escuadrón de helicópteros también entró en combate con la fuerza aérea Piel Verde. El rugido de las ametralladoras y los aullidos de los dragones se entrelazaron, y el cielo se llenó al instante de una red de fuego y orbes de luz explosivos. Un helicóptero, cuyo rotor fue alcanzado por el ácido del dragón, perdió el equilibrio y se precipitó hacia el suelo. Justo antes de estrellarse, el piloto lo dirigió hacia otro dragón calvo que lo seguía de cerca, creando una espectacular explosión de chispas en el aire. Malakai, llévanos al centro del campo de batalla. Voy a matar a ese maldito dragón. El rugido de un carnicero tuerto resonó desde la cubierta de la aeronave, haciendo vibrar el casco metálico. Empuñaba con fuerza una poderosa hacha rúnica en una mano, mientras que con la otra golpeaba con violencia la puerta de hierro que daba a la cabina, con un ojo que brillaba con una sed de sangre. Los demás guerreros enanos en cubierta respondieron de la misma manera, sus martillos de guerra chocando contra sus escudos con un sordo eco, sus hachas de batalla rúnicas reflejando una escalofriante intención asesina bajo la luz del sol. Parecían una manada de jabalíes enfurecidos, ansiosos por destrozar las nubes y arremeter contra las filas enemigas. Sin volver la cabeza, Malakai maldijo. ¿Qué prisa tienes, Gotrek? ¿Acaso crees que el alma de la abuela es un barril de cerveza escondido en tu sótano? ¿Crees que puedes deshacerte de ella así como así? Antes de terminar la frase, tiró de la palanca de control, y la aeronave se lanzó hacia adelante como un caballo de guerra azotado con una correa. Un coro de maldiciones resonó en la cubierta.
Un enano se estrelló contra una esquina repleta de cajas de munición, otro casi cayó sobre la batería de cañones de babor. Los 6 cañones de órgano a ambos lados de la aeronave se abalanzaron como la guadaña de la parca sobre una bandada de buitres que intentaba un ataque por el flanco. Las bestias lanzaron chillidos penetrantes, sus alas se desgarraron al instante del impacto y sus cadáveres cayeron al suelo como muñecos de trapo en el caos de la batalla. Los ojos de Malakai estaban fijos en el campo de batalla, sus pupilas contrayéndose de excitación. Maldijo. ¿Lo ven? Esos bastardos del helicóptero andan dando vueltas sin rumbo. Las verdaderas máquinas de matar están aquí. Por la barba de la abuela, hoy les arrancaré las alas a toda esa escoria verde y las usaré como parrilla. De repente, un rugido ensordecedor resonó desde arriba. Un dragón cubierto de escamas marrón oscuro extendió sus enormes alas y se abalanzó sobre la aeronave. La mitad de los restos de un helicóptero aún se aferraba a su garra izquierda, con fragmentos de hélice incrustados en los huecos de sus escamas. Ácido goteaba de su boca, impactando contra el blindaje superior de la aeronave con un sonido abrasador y corrosivo. Los dedos de Malakai brillaron al presionar un botón con incrustaciones de obsidiana. Los propulsores de cola de la aeronave escupieron llamas de color naranja rojizo, y la nave entera giró bruscamente a la derecha en un ángulo casi vertical. Las garras del dragón rozaron la parte superior de la aeronave, sus afiladas uñas rasparon un trozo de metal y chirriaron en el aire. Los guerreros en cubierta fueron zarandeados, algunos maldiciendo mientras se aferraban a las barandillas, otros golpeando el suelo con sus escudos para no caer. Estamos perdidos. Voy a caer. Gritó Phoenix aterrorizado. Se deslizó hacia el costado de la nave como una cometa sin hilo, agitando los dedos en el aire, apenas agarrando un puñado de viento helado. Justo en ese momento crítico, una mano ruda pero poderosa lo agarró por la parte trasera del cuello de su armadura de cuero, tirando de él hacia abajo, y luego saltó con furia hacia el dragón volador. El guerrero de piel verde se giró bruscamente, con sus turbios ojos amarillos fijos en Phoenix. Un gruñido bajo escapó de sus labios mientras su hacha de batalla silbaba en el aire al caer con estrépito. Phoenix sintió una oleada de sangre recorrerle el cuerpo e instintivamente se encogió. Gotrek aprovechó la oportunidad, sacando su propia hacha de batalla de la cintura y cargando contra el ataque. El hacha chocó con un agudo estrépito metálico, saltando chispas. El ataque del guerrero de piel verde fue bloqueado de golpe, y la fuerza del impacto hizo que ambos hombres se tambalearan. El enano, con los pies firmemente plantados en el suelo y las venas hinchadas en el brazo, volvió a blandir su hacha, maldiciendo. «Mocoso verde asqueroso, ¿es toda la fuerza que tienes?» Phoenix alzó la vista, solo para ver el rostro arrugado del guerrero de piel verde contorsionado en una mueca salvaje. Se esforzó, las púas del hacha de Fénix rozaba contra el arma de Gotrek con un sonido espeluznante. El dragón pareció percibir la lucha sobre su lomo y, de repente, se volteó, intentando derribarlos. Fénix sintió un mareo, como si la fuerza centrífuga lo hubiera lanzado lejos. Sus dedos, aferrados a las escamas, se pusieron blancos por el esfuerzo, y sus nudillos chasquearon levemente. «Por Grandine, que la gloria de la muerte me acompañe», rugió Gotre de repente, furioso, con un rugido que resonó en el cielo. El hacha de batalla en su mano se desató con una fuerza sin precedentes, presionando el arma del guerrero piel verde casi 1 centímetro. Aprovechando la inestabilidad del oponente, el enano le propinó una patada en la rodilla. Con un crujido seco, el guerrero piel verde lanzó un alarido agudo y su cuerpo se inclinó involuntariamente hacia un lado. Fénix aprovechó la fugaz oportunidad, liberando una mano para desenvainar la espada larga de su cintura y clavársela al piel verde con todas sus fuerzas. La afilada hoja cortó el aire, perforando con precisión las grietas de la armadura del guerrero de piel verde. Un chorro de sangre verde oscura brotó, salpicando el rostro de Phoenix. Dolorido, el guerrero blandió su hacha de batalla con furia. Phoenix se agachó instintivamente, rozándole el cuero cabelludo con el hacha y enredándole algunos mechones de cabello. Gotrek aprovechó la oportunidad, sujetando con fuerza el mango del hacha con ambas manos. Usando el impulso del dragón al caer, la atacó con furia contra el cuello del guerrero. Con un golpe seco y espeluznante, la horrible cabeza se separó del cuerpo. El torso decapitado se balanceó y luego cayó en picado desde el lomo del dragón, describiendo un arco macabro en el aire. Antes de que Phoenix pudiera siquiera recuperar el aliento, un crujido seco resonó. Phoenix oyó al enano maldecir algo y se giró para verlo golpear la cabeza del dragón con su hacha. «Hacha.
Un chorro de sangre verde oscura brotó, salpicando el rostro de Phoenix y desprendiendo un hedor a azufre putrefacto. Gotrek, ¿qué haces? Vamos a caer. El cuerpo del dragón se retorció violentamente y Phoenix sintió un mareo. Agarró la cuerda con fuerza, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Maldito enano. Intentas matarnos a todos. Cállate. La voz del guerrero enano estaba cargada de una risa maníaca. Liberó una mano para agarrar las riendas, mientras que con la otra seguía aferrado al mango del hacha, cuya hoja aún estaba clavada en el cráneo del dragón, chillando mientras éste se debatía. Esta bestia va a morir. Rugió Gotrek, impulsándose con los pies para intentar estabilizarse. En vez de que nos tire y nos haga papilla, que nos lleve a una muerte rápida. El lastimero aullido del dragón era ensordecedor. Sus alas comenzaron a batir erráticamente, dando vueltas salvajemente por el aire con los dos, mientras la sangre verde oscura caía como lluvia al suelo. Phoenix sintió que sus entrañas estaban a punto de estallar. Miró hacia abajo y, a través de las nubes arremolinadas, pudo ver vagamente rocas puntiagudas. El miedo a caer le aceleró el corazón. Sabía que Gotrek estaba bastante loco, pero no esperaba que ahora lo estuviera aún más. Los movimientos se volvieron cada vez más violentos, sus alas aleteaban con dificultad, cada aleteo se sentía increíblemente pesado. El grito lastimero del dragón estaba lleno de desesperación, sus ojos comenzaron a vidrios y se abalanzó hacia las rocas de abajo, llevándoselos a ambos. Phoenix sintió que su cuerpo caía con él. Iba a morir. Iba a morir. La historia de Gotrek y Felix estaba a punto de terminar. Justo cuando Phoenix cerró los ojos con desesperación, oyó los gritos de Malak desde la aeronave. Gotrek. Estás loco. Traigan a ese chico de vuelta ahora mismo. Phoenix alzó la vista y vio la aeronave no muy lejos, con sus propulsores de cola aún escupiendo llamas. Los soldados en cubierta alzaban sus armas y gritaban en su dirección. Agárrense fuerte. La voz de Gotro denotaba crueldad. Volvió a clavar el hacha de batalla en el ojo del dragón, salpicando aún más sangre verde oscura. Los espasmos del dragón finalmente cesaron. Arlene aprovechó la oportunidad para agarrar a Phoenix y saltar hacia la aeronave. Phoenix sintió el viento azotarle los oídos de nuevo. Mantuvo los ojos cerrados con fuerza hasta que su espalda se estrelló contra la cubierta de la aeronave antes de atreverse a abrirlos. Alzó la vista y vio a Gotro tendido a su lado, aún aferrado al hacha de batalla manchada de sangre de dragón, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estuvo el vuelo? Te dije que subieras aquí, dijo Phoenix, mirando la sangre de dragón en el rostro de Gotro, luego sus propias manos cubiertas de fragmentos de armadura de escamas, y de repente sintió una oleada de náuseas. Se levantó rápidamente y, apoyándose en la barandilla, vomitó. Los guerreros en cubierta estallaron en carcajadas. Mientras el dragón volador se precipitaba desde el cielo hasta el borde del campo de batalla, las quejas de Malakai resonaron. Loco, casi destruyes mi aeronave. Debería haberte echado. Los guerreros en cubierta abuchearon a Malakai ensordecedoramente. Algunos golpeaban sus escudos con martillos de guerra, produciendo un resonante pum pum. Mientras otros escupían sobre sus hachas de batalla. Eso sí que es. Cuando baje, les arrancaré la cabeza a todas esas criaturas de piel verde y las usaré como jarras de vino. Malakai, si no nos defraudas, arrancaré esta puerta y la quemaré como leña. Un fuerte zumbido llenó el aire. Malakai comenzó a ajustar la altitud de la aeronave, descendiéndola ligeramente por encima del frente donde se libraba la batalla. La lucha cuerpo a cuerpo continuaba abajo. La infantería piel verde, los humanos y los enanos se enzarzaron en una feroz lucha cuerpo a cuerpo, mientras el rugido de los cañones de los helicópteros y el sonido de los dragones se mezclaban en el aire. Se giró y les gritó. Muy bien, panda de locos que vais directos a la muerte. El alma de la abuela os abre paso. El alma de la abuela, tras descender a más de 10 metros de altura, comenzó a bajar sus cuerdas. Gotrek fue el primero en saltar. Su hacha gigante trazó un arco deslumbrante en el aire, golpeando de lleno en la cabeza a un jinete piel verde que acababa de levantarse del suelo. Los demás guerreros vitorearon y lo imitaron. Sus hachas de batalla se estrellaron contra los cascos de los piel verdes, y el sordo impacto de la carne resonó como una lluvia de piedras furiosas sobre el enemigo. El cielo estallaba, las nubes se desgarraban en fragmentos algodonosos y la luz de las explosiones proyectaba las sombras del alma de la abuela y otras aeronaves del trueno sobre la caótica llanura. El hacha gigante de Gotrek abrió el pecho de un berserker de piel verde en la vanguardia, pero rugidos aún más densos provenían de lejos.
Los refuerzos de piel verde salían a borbotones del paso de montaña en el sureste, una masa oscura de goblins y orcos que se extendía como un hormiguero abierto a la fuerza, con filas densas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los goblins portaban toscas jabalinas y barriles de pólvora, emitiendo chillidos agudos y extraños, y conducían sus rudimentarios carros hacia la primera línea, cuyas ruedas rechinaban sobre los restos de armas esparcidos, produciendo un chirrido estridente. Los orcos blandían sus afiladas hachas de batalla de 2 manos, sus musculosos brazos enfundados en armadura, haciendo temblar ligeramente el suelo con cada paso. No muy lejos, un carnicero enano fue alcanzado por las garras de un buitre, gritando mientras era elevado por los aires, pero antes de caer, lanzó desesperadamente su hacha al ojo de la bestia. El martillo de guerra, envuelto en luz rúnica, destrozó el cráneo del buitre, y el cuerpo del guerrero se estrelló contra el suelo, salpicando un charco de sangre brillante. Caballeros, su fuerza principal ha llegado hasta aquí. Ayúdenme mientras lanzo mi hechizo. La voz de Yishi resonó en el centro del ejército. Aparte de las tropas sacerdotales, cuya presión había aumentado, los cuerpos sacerdotales de Fátima y Cuervo, que habían esperado pacientemente, avanzaron de inmediato. Cuando Yishi alzó su bastón, el cetro de zafiro de Fátima brilló al unísono, y Cuervo dirigió a los sacerdotes en el canto de antiguas y sagradas plegarias. Magia dorada surgió de sus oraciones, convergiendo como luciérnagas en la punta del bastón de Yishi, entrelazándose con la misteriosa luz azul que emanaba del cetro de Fátima, formando una banda de luz cada vez más brillante sobre el gris campo de batalla. Cuanto más larga era la invocación antes de lanzar el hechizo, mayor era su poder y alcance. Además, entre los sacerdotes había muchos expertos en magia de luz, y con su ayuda, el vórtice de energía en la punta del bastón de Yishi se expandía a una velocidad visible. A lo lejos, los chamanes de piel verde parecieron presentir algo. Danzaron de forma extraña, apuntando sus bastones de hueso al cielo y emitiendo aullidos penetrantes. El poder verde de la Waak surgió una vez más de los cuerpos de los numerosos chamanes de piel verde, como masas de lodo verde hirviente, que el viento arrastraba hacia las líneas de humanos y enanos en el centro del campo de batalla. En medio de la danza frenética de los chamanes, los pieles verdes parecieron ver la mirada del segundo hermano de los goblins que se cernía en el cielo. Los goblins, que avanzaban a trompicones, de repente estallaron en gritos penetrantes. Su piel brillaba con una siniestra luz verde teñida de gris azulado, y los silbidos agudos de sus toscas jabalinas rasgaron el aire, capaces de perforar tímpanos. Incluso los guerreros enanos que blandían pesados escudos de acero fueron obligados a retroceder 2 pasos por esta fuerza maligna, dejando profundas marcas en sus escudos. Aún más aterradoras eran las tropas de orcos negros. Estos monstruos musculosos de piel verde, que ya poseían un aura abrumadora, ahora estaban imbuidos del poder de la Waak. Sus venas se hinchaban como cuerdas azuladas y negras, y sus armaduras crujían bajo sus músculos abultados. Uno de los guerreros orcos oscuros mezclados con ellos blandió su hacha de batalla de 2 manos, apuntando a la cabeza de Gotrek. La niebla verde que se arremolinaba alrededor de la hoja del hacha logró neutralizar el brillo rúnico del hacha grande enana. Cuando las 2 hachas chocaron, las chispas volaron 3 veces más lejos que antes. Gotrek sintió un repentino entumecimiento en el brazo, y casi dejó caer el mango del hacha. Por la barba de Gronji. ¿Cómo es que estos bastardos de piel verde se han vuelto tan fuertes de repente? Gotrek escupió un chorro de saliva sanguinolenta, blandiendo su hacha grande para hacer retroceder al orco oscuro. Sintió que alguien se acercaba por detrás. Era Phoenix a su lado, alzando su espada larga para apuñalar a un orco que se abalanzaba sobre él. La espada atravesó la garganta del orco con precisión, y la sangre verde oscura salpicó la mejilla de Phoenix. Incluso pudo sentir el líquido tibio goteando por su barbilla. Impided que vuelen al centro. En el cielo, una multitud de buitres voladores se lanzaba en picado hacia el centro. Sobre el lomo de una de las enormes guibernas bípedas, un chamán de piel verde sostenía en alto su bastón de hueso, recitando conjuros. El colgante con forma de colmillo incrustado en la empuñadura del bastón brillaba con una ominosa luz verde. Las varias docenas de jinetes de león que rodeaban al matador ajustaron inmediatamente su formación. El martillo de guerra del capitán golpeó con fuerza la guarda de la silla de la guiberna, produciendo un rápido y metálico estruendo. Los grifos extendieron sus alas emplumadas y cargaron contra la horda de guibernas como flechas. El jinete que iba en cabeza trazó un arco plateado con su lanza, pero el wyvern bípedo giró el cuello para esquivarlo, abriendo a la vez sus enormes fauces repletas de afilados dientes y mordiendo el asta de la lanza.
Los colmillos abrieron fácilmente varias grietas en el acero. El jinete se vio obligado a abandonar su lanza y desenvainar su espada, pero el chamán blandió su bastón de hueso, desatando varios rayos de un verde oscuro que impactaron en el ala izquierda del grifo. Sus plumas se chamuscaron y se enroscaron al instante, y el grifo dejó escapar un grito de dolor, desplomándose sin control contra el suelo. Los caballeros que venían detrás dispararon flechas apresuradamente. Las puntas rozaron la oreja del chamán, pero su bastón de hueso las desvió con facilidad. Una nube de niebla verde brotó de los colmillos del bastón, envolviendo a los dos grifos que los perseguían. Los movimientos de los grifos se ralentizaron de repente, y sus alas parecieron ingrávidas. El chamán de piel verde soltó una risa grotesca, instando a su wyvern a acelerar hacia el centro del ejército. El wyvern se encontraba ahora a tan solo 100 metros del rastro luminoso del hechizo lanzado por el ejército central. La luz verde en la punta del bastón óseo del chamán se había expandido hasta alcanzar el tamaño de un puño, y la energía arremolinada y retorcida en su interior era apenas visible. Pero Yishi parecía ajeno a todo. Mantenía su postura blandiendo el bastón, y la luz dorada que lo rodeaba se intensificaba cada vez más, como si encendiera el aire circundante. Finas gotas de sudor aparecieron en la frente de los sacerdotes liderados por Cuervo, pero sus plegarias se volvieron cada vez más rápidas y poderosas. Su fe fluía como arroyos hacia un vasto océano, alimentando continuamente el vórtice de energía en la punta del bastón de Yishi. La sonrisa feroz o espantosa del chamán era claramente visible, y la luz verde que emanaba de su bastón óseo alcanzaba un nivel cegador. Si el hechizo del chamán surtía efecto, los hechiceros del ejército central sufrirían grandes pérdidas, y todos sus esfuerzos anteriores habrían sido en vano. Con un disparo, la bala encendida de Evan rozó la piel del chamán, derribando a un buitre y levantando una nube de sangre. Aquello pareció ser una señal. Los tiradores del ejército central ajustaron sus objetivos, innumerables flechas trazando densas estelas en el aire, apuntando con precisión a las guibernas y los buitres. La risa macabra del chamán cesó de repente. Esquivó con agilidad hacia un lado, su bastón de hueso danzando en un destello verde ante él, desviando la mayoría de las flechas. Pero algunas aún lograron atravesar las defensas, incrustándose profundamente en el flanco de la guiberna. La guiberna rugió de dolor, su vuelo se volvió notablemente turbulento, el objetivo del chamán se desvió, impactando en los tiradores. De pronto, un puño y un pie gigantescos se materializaron de la nada. Era una fuerza destructiva compuesta de puro poder Waak. El puño y el pie gigante tenían el tamaño de media torre, sus superficies cubiertas de venas palpitantes y espolones óseos, y se estrellaron contra la posición de los arqueros con un silbido ensordecedor. Los arqueros ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de ser golpeados por el puño gigante verde oscuro, que lanzó barro y astillas de madera por los aires, derrumbando al instante la otrora ordenada formación de flechas en un enorme cráter. La tierra tembló violentamente, lanzando escombros y polvo a decenas de metros de altura. Los arqueros fueron derribados por la onda expansiva, muchos de ellos derribados. Los supervivientes, ensangrentados, salieron arrastrándose de entre los escombros, con sus arcos largos retorcidos y deformados. Al ver esto, el chamán de piel verde soltó otra carcajada, apuntando su bastón de hueso hacia la brecha. Más energía verde comenzó a acumularse, preparándose claramente para aprovechar su ventaja y expandir sus conquistas. Los magos del ejército central palidecieron. El conjuro de Raven se detuvo casi imperceptiblemente al mirar instintivamente a Yishi, solo para descubrir que éste lo ignoraba. El chamán de piel verde sobre el lomo del wyvern se mostró aún más engreído. Apuntó de nuevo su bastón de hueso hacia Yishi, acelerando sus conjuros. La luz verde en la punta del bastón casi se solidificó, y un segundo brazo gigante, de un verde oscuro, comenzó a tomar forma en el aire. Numerosos buitres también comenzaron a descender en picado. Zas. 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 Este libro fue publicado originalmente en línea por 5E5H5. El agudo sonido del cañón acordeón resonó en el campo de batalla. Una gran cantidad de flechas gigantes, con largas colas, atravesaron con precisión la bandada de buitres que se lanzaba en picado, como una lluvia de flechas. Sus ástiles estaban envueltos en runas azul pálido, que estallaron en una luz cegadora al tocar los cuerpos de los buitres, reduciendo a cenizas los cadáveres putrefactos. El dragón bípedo del chamán de piel verde estaba a punto de usar el mismo truco para liberar magia verde oscura, pero 3 flechas gigantes disparadas simultáneamente lo atravesaron en el ala derecha.
La luz rúnica de las puntas de flecha se extendió por el ala del dragón, emitiendo un crepitar ardiente. El dragón se retorció de dolor, y el chamán estuvo a punto de caer de su lomo. La luz verde del bastón de hueso que apuntaba a Yishi se disipó al instante. Al alzar la vista, en las lejanas cumbres, una docena de cañones enanos escupían llamas. Las runas de sus bocas brillaban fríamente bajo el sol mientras cargaban nuevas y enormes flechas en la recámara con palancas especialmente forjadas. Los refuerzos del gran rey. Rugieron los guerreros enanos, golpeando sus corazas con sus hachas de batalla, y el estrépito metálico se mezcló con el rugido de las hélices de la aeronave. Las puertas de la fortaleza Roca Negra estaban abiertas de par en par. Tras ellas, tan brillantes como el día, escuadrones de guerreros enanos martillo de hierro, ataviados con pesadas armaduras con incrustaciones de runas, marchaban en formaciones cuadradas ordenadas. Al frente de la formación, 4 guardias reales portaban un trono colosal sobre el que se sentaba un enano excepcionalmente alto, envuelto en una capa roja con incrustaciones de joyas, blandiendo un martillo de guerra más largo que el promedio. Su mirada, anciana pero penetrante, recorrió el caótico campo de batalla que se extendía ante él, y una voz profunda y autoritaria emanó de debajo de su espesa barba. En nombre de Granny, que esta escoria de piel verde pruebe la ira de los enanos. Antes de que terminara de hablar, Belegar, a sus espaldas, ya había alzado el hacha de batalla con incrustaciones rúnicas, legado de sus ancestros, y lanzó un rugido ensordecedor. Por la montaña de los 8 picos, por la gloria del gran rey. El rugido, como un trueno que retumba en las llanuras, encendió al instante el espíritu guerrero de todos los enanos. Este general enano, curtido en 1000 batallas, cuyo cuerpo irradiaba un aura de fuego, lideró a los guerreros martillo de hierro tras él como un torrente de hierro que se lanza al campo de batalla. Las losas de piedra bajo los pies de Belegar temblaron levemente, y el hacha de batalla con runas incrustadas reflejó una luz deslumbrante bajo el sol. Las antiguas runas grabadas en la hoja parecieron cobrar vida, emitiendo un tenue halo dorado. Como descendiente de la montaña de los 8 picos, su rey, podía sentir la sangre que fluía por sus venas resonando con esta tierra devastada por la guerra. Las almas ancestrales que dormían en las profundidades de las montañas parecían haber despertado, canalizando su poder a través de la piedra del juramento ancestral hacia su hacha de batalla. Se lanzó hacia adelante con furia, alcanzando la vanguardia casi al instante. Mientras la primera fila de orcos de piel verde rugía y cargaba, el hacha de batalla de Belgar se abalanzó con una fuerza inmensa. El silbido de la hoja cortando el aire ahogó incluso los rugidos de los orcos de piel verde, partiendo a 3 orcos y sus armas en 2, y la sangre y los fragmentos de hueso salpicaron a más de 2 metros de altura. Por donde pasaba, los orcos de piel verde caían como espigas de trigo arrasadas por un torbellino. Cada golpe del hacha de batalla resonaba con un alarido penetrante, y halos rúnicos recorrían la hoja, desgarrando la gruesa armadura y los huesos de los orcos negros. Un orco que blandía una enorme maza estaba a punto de estamparla contra la nuca de Bellerga cuando este blandió el mango de su hacha, golpeándolo en la cara. La sangre salpicó la barba de Bellerga, pero ni siquiera pestañeó, continuando su carga sobre los cadáveres de los orcos. Bellegar. Estás cargando demasiado lejos. Este es el campo de batalla para nosotros, los carniceros. Rugió Gotrek como un trueno en el caótico campo de batalla mientras partía el cuello de un orco negro con su hacha gigante. Un gran número de carniceros, que habían saltado de las aeronaves, ya habían abierto varias brechas en la formación de pieles verdes. Sus torsos desnudos estaban cubiertos de pintura rúnica hirviente, lo que los hacía parecer llamas en movimiento en la refriega. Cada golpe de sus hachas de batalla lanzaba chorros de sangre verde oscura. Sin embargo, también sufrían grandes bajas. Varios carniceros fueron arrastrados por los tobillos con cadenas por los goblins nocturnos, y antes de que pudieran siquiera ponerse en pie, los goblins que los rodeaban los apuñalaron en la garganta con dagas. Pero los carniceros supervivientes parecían ajenos a las horribles muertes de sus camaradas, y en lugar de eso, blandían sus hachas de batalla con aún más frenesí, la sangre salpicando sus rostros y mezclándose con el fanatismo en sus ojos. En la segunda línea de defensa de los pieles verdes, estaban rodeados de orcos negros gruñendo y jóvenes orcos armados con lanzas. Incluso el muro de escudos de los guardias estaba a decenas de pasos de distancia. Belgar no se giró, blandiendo el mango de su hacha para repeler a los orcos que cargaban desde su izquierda, y luego partiendo en 2 a otro piel verde que intentaba un ataque furtivo, desde el hombro hasta la cintura, salpicándolo con sangre verde oscura. Gotrek, si tu hacha hubiera sido más lenta, estaría recogiendo tu cadáver.
Hay un chamán piel verde a tu izquierda. Exclamó Phoenix desde un lado. Su espada larga desvió la jabalina de un goblin, cuya hoja giró y atravesó la garganta del animal. Vio a un chamán piel verde escondido tras un grupo de goblins, con su bastón de hueso apuntando a la espalda de Belgar, la niebla verde de la punta condensándose en púas. Belgar, sin embargo, parecía ajeno a todo. Su hacha rúnica acababa de partir el hombro de un orco negro, y la sangre caliente, de un verde rojizo oscuro, salpicó su barba y goteó por su barbilla hasta su coraza, pero ni se inmutó. Al oír la advertencia de Phoenix, solo inclinó ligeramente la cabeza y, de repente, blandió su hacha hacia atrás. Un rayo rúnico de luz rasgó el aire e impactó de lleno en el bastón de hueso del chamán. Con un crujido, el bastón se partió en dos, y el poder verde del agua que fluía en su interior explotó al instante, lanzando al chamán y a varios goblins a decenas de metros de distancia. Sus cuerpos quedaron irreconocibles al caer. Miren. Esa es la bandera de los pieles verdes. Exclamó una voz enana a un lado. Bellega alzó la vista y vio una bandera de batalla negra con la imagen de su segundo hermano, Gao Mao, ondeando al viento entre los pieles verdes a lo lejos. En lo alto del asta colgaba una calavera de la que colgaba una hilera de cabezas de enano. Los ojos de Bellega enrojecieron. Eran los pocos parientes que le quedaban, cada uno portando la gloria familiar y el juramento de proteger las montañas de los 8 picos. Incluso podía nombrar los ornamentos rúnicos que aún adornaban esas cabezas. Ahora, esos rostros familiares yacían congelados en cráneos marchitos, unidos por los pieles verdes con cadenas inmundas, como si se burlaran silenciosamente de aquel enano. La ira de Bellega estalló como magma brotando de la tierra, y hasta su aliento ardía de dolor. Contempló fijamente el estandarte de batalla. La luz de su hacha rúnica pasó instantáneamente de un dorado pálido a un carmesí llameante. Alzó su hacha aún más, y la luz rúnica brilló con mayor intensidad. Por esos hermanos caídos, derribaré ese estandarte y lo colgaré en las murallas de 8 picos. El viento en el campo de batalla traía consigo el hedor a sangre y azufre, y los sonidos de la batalla parecían desgarrar el cielo. Una deslumbrante luz dorada surgió finalmente del centro del ejército, como el amanecer que envuelve el campo de batalla. Armadura celestial masiva. 45 pm. La luz se condensó en un inmenso círculo mágico en el aire, envolviendo a toda la vanguardia. Abajo, los soldados humanos y los guerreros enanos que combatían fueron iluminados repentinamente por un aura dorada pálida. Los ataques de los pieles verdes impactaban contra el aura con golpes sordos, incapaces ya de atravesar las defensas con la facilidad de antes, y reflejados por el aura en sutiles ondas doradas. Llegaron más refuerzos para el gran rey. En la cima de la montaña, el gran rey alzó lentamente el martillo de guerra que simbolizaba la realeza enana, y el enorme rubí incrustado en la cabeza del martillo estalló de repente con una luz deslumbrante. Una onda expansiva de energía visible emanó de debajo de los pies de la criatura de piel verde, abrasándola con llamas. Quienes fueron alcanzados por la onda expansiva aullaron de agonía, con la piel ampollada y su carga detenida. El rey carnicero blandió su gran espada rúnica como un torbellino, la hoja clavada 15 centímetros en la roca, pero esta no ofreció resistencia. Porque soy Zufumin martillo de hierro, el rey de los 4 picos, el general del rey inferior, la pesadilla de Zufu. Los guerreros enanos y los soldados humanos frente a mí, con la moral reforzada, lanzaron un contraataque como un torrente desbordado. Su piel estaba arrugada, con púas óseas incrustadas bajo sus pies, saliva verde goteando de sus bocas, y cada paso que daban hacía temblar la tierra. Los grifos lanzaron un grito feroz, extendiendo sus alas y abalanzándose, mientras las espadas largas y las lanzas de los caballeros tejían una red de muerte, derribando a los buitres restantes uno a uno. Zufumin pasó por encima del cadáver de Zufumin, y su hacha de batalla partió el asta del estandarte. El asta se partió en dos y el estandarte cayó al suelo, donde lo pisoteé. La hoja del hacha rasgó la piel, dejando un rastro de sangre. Jishi dejó escapar un grito ahogado, y con ese grito, el señor de la guerra Zufumin, montado en el chamán, rugió furioso, saltando de debajo del cadáver de la bestia gigante y golpeando con fuerza descomunal la cabeza de Sguk con su maza con púas. No oí nada de eso. Fuera de mi mundo, solo estaban los cadáveres de los pieles verdes y el estandarte tras ellos. Cada golpe de mi hacha de batalla llevaba consigo el poder de mis ancestros. Los refuerzos pieles verdes aún no se habían detenido. Vamos. Rugió Sguk como un trueno, déjame mostrarte lo duros que son sus huesos.
En ese instante, un estruendo ensordecedor resonó desde el suelo, y todos volvieron la vista hacia el sonido. Varias bestias Sguk gigantescas emergieron de las filas pieles verdes. Mientras Zufu y sus chamanes huían en sus dragones, la formación de batalla piel verde se desmoronó por completo. En ese momento, Ji-Shi, en el centro de la formación, terminó de recitar un breve conjuro. Reabastezcan las filas, curen a los heridos, retrocedan. Freyr, en la retaguardia, reaccionó con rapidez. Justo entonces, las fauces de una bestia chamán gigante se cerraron sobre un Sguk. Zufu saltó de inmediato, blandiendo su hacha de batalla contra la garra, abriendo una profunda herida. Mientras viviera, mientras su hacha de batalla aún pudiera ser empuñada, Zufu jamás conquistaría esa tierra. Durante la carrera, el muro de escudos de los enanos se fue formando gradualmente. Los escudos y las armaduras chocaban entre sí con un estruendo metálico, como una presa de acero en movimiento. Al presenciar la espantosa muerte de su líder, el ímpetu de los orcos pieles verdes que los rodeaban se desmoronó al instante, mostrando signos de desbandada. Los gritos de guerra de los enanos se hicieron cada vez más fuertes mientras retrocedíamos, pisando los cadáveres de los pieles verdes. Las abolladuras en nuestros escudos y las mellas en las hojas de nuestras hachas se convirtieron en insignias de derrota. Al ver esto, los enanos vitorearon, con gritos aún más fuertes que antes, mientras el muro de escudos permaneciera en pie, mientras el hacha de batalla aún pudiera ser empuñada. Portaban el odio de la montaña de los 4 picos y la sed de derrota de los enanos. Los guerreros enanos percibieron el cambio con agudeza. Los enanos que cargaban desde el frente avanzaron con sus cortas piernas. Cerca de allí, varios dragones que huían fueron perseguidos por jinetes de grifos, sus alas desgarradas por afiladas garras, y cayeron al bosque con aullidos lastimeros. El coloso rugió de dolor, sus 2 enormes patas golpearon el suelo, obligando a Sguk a avanzar varios pasos. Sguk esquivó, y de repente bajó la cintura, apoyando su hacha de batalla rúnica en el suelo. Los orcos de piel verde que cargaban se paralizaron visiblemente. Sus músculos parecían plomo, sus armas increíblemente ligeras, incluso sus rugidos débiles y ahogados. Pero tras volar apenas unos metros, una flecha gigante disparada desde el cañón arpa bajo la cima de la montaña le atravesó el ala derecha, haciéndolo gritar mientras caía rodando hacia el bosque cercano. El muro de escudos enanos era como una fortaleza móvil, cada paso aplastando los huesos de los pieles verdes. En el cielo, los jinetes de grifos, liberados de la amenaza del chamán piel verde, se reagruparon. El comandante caballero, al ver los estandartes de refuerzos en la cima de la montaña y a Ji-Shi preparándose para lanzar un hechizo menor de nuevo en la formación de batalla, sintió un destello de emoción en los ojos. Las túnicas de Ji-Shi ondeaban como velas impulsadas por energía mágica. Alzando mi hacha de batalla ensangrentada, rugí a través del campo de batalla. Escoria piel verde. Su fin está cerca. Un destello frío brilló en los ojos de Sguk, y blandió su hacha de batalla hacia abajo. La hoja silbó en el aire, impactando al caudillo piel verde justo en el abdomen. Los orcos piel verdes, sin mando, se dispersaron como moscas descabezadas, incapaces de girar y huir, solo para ser derribados por los de su propia especie que se abalanzaban sobre ellos, y luego pisoteados hasta convertirlos en una masa sanguinolenta. La fuerza combinada del grupo era inmensa. El gigante se abalanzó sobre mí, pero Freyr lo esquivó ágilmente, asestando simultáneamente un tajo con su hacha de batalla en su garganta. La sangre brotó a borbotones, mezclada con entrañas, y los gritos del caudillo cesaron abruptamente cuando su cuerpo se partió en 2 y se estrelló pesadamente contra el suelo. Debajo del campo de batalla, los vítores de los enanos se mezclaban con los gritos de los pieles verdes, anunciando el resultado final de aquella batalla. Un caudillo de piel verde cabalgaba sobre su lomo, blandiendo una pequeña maza con púas, rugiendo hacia el centro del ejército. El chamán de piel verde, que controlaba al dragón herido, intentó escapar, pero 2 cañones arpa lo apuntaron simultáneamente. Una flecha gigante, imbuida de furia rúnica, le atravesó el cuello, y el cadáver del dragón se desplomó contra el suelo, dejando un gran cráter entre las filas de piel verde. Lentamente, la línea retrocedió un poco más. ¿Y qué hay de Sguk? Por la montaña de los 4 picos. Los gritos de los soldados, como truenos, ahogaron el rugido del chamán. Alcé mi lanza, apuntándola al dragón bípedo que nos enfrentaba. Por Ji-Shi el canalla. Eliminen esas amenazas aéreas. Pero en lugar de eso, empuñé mi hacha de batalla y cargué de nuevo, apuntando a la barbilla de la bestia gigante. Los 2 chamanes de piel verde, al ver esto, se enfurecieron y clavaron sus bastones de hueso en el lomo del dragón.
El dragón rugió de dolor y se giró para volar de regreso hacia los enanos. Los pieles verdes no romperán nuestras líneas, pues somos enanos, descendientes de los Grani, guerreros que siempre avanzaremos. Los jóvenes orcos que se encontraban en el camino fueron completamente incapaces de detenerlo. O bien sus huesos se rompieron con los mangos de las hachas, o fueron brutalmente embestidos, dejando largos rastros de sangre en el suelo. Clan. El garrote con púas golpeó con fuerza el hacha, produciendo un rugido ensordecedor. Las bestias chamánicas, con la cabeza en alto, dejaron escapar un profundo rugido, mientras la baba goteaba al suelo, formando grandes cráteres corrosivos. No nos detuvimos. Terminamos nuestra carga antes de retirarnos al campo de batalla. En el cielo, el buitre líder fue derribado por un jinete de grifo, y su cadáver se estrelló contra las tiendas de los pieles verdes. La ferocidad en los ojos de estas bestias chamánicas, antes furiosas, se atenuó ligeramente, y la baba goteaba con más rapidez. A la carga. Sgug aprovechó la oportunidad y se unió a la carga en la falange. Los martillos de guerra enanos golpearon las cabezas de los pieles verdes con un ruido sordo, destrozando sus cráneos como sandías podridas. Esta vez, el filo del hacha penetró más profundamente, salpicándome de sangre. El coloso finalmente se desplomó contra el suelo, su cuerpo se estremeció un par de veces antes de volver a moverse. Bajo tierra, la formación de martillos de hierro de Sgug y los carniceros del rey carnicero aún no habían formado un torrente de acero continuo. El viento en el campo de batalla traía consigo el hedor a sangre y azufre, y los sonidos de la batalla parecían desgarrar el cielo. Una deslumbrante luz dorada surgió finalmente del centro del ejército, como el amanecer que envuelve el campo de batalla. Armadura celestial masiva. 45 pm. La luz se condensó en un inmenso círculo mágico en el aire, envolviendo a toda la vanguardia. Abajo, los soldados humanos y los guerreros enanos que combatían fueron iluminados repentinamente por una aura dorada pálida. Los ataques de los pieles verdes impactaban contra el aura con golpes sordos, incapaces ya de atravesar las defensas con la facilidad de antes, y reflejados por el aura en sutiles ondas doradas. Llegaron más refuerzos para el gran rey. En la cima de la montaña, el gran rey alzó lentamente el martillo de guerra que simbolizaba la realeza enana, y el enorme rubí incrustado en la cabeza del martillo estalló de repente con una luz deslumbrante. Una onda expansiva de energía visible emanó de debajo de los pies de la criatura de piel verde, abrasándola con llamas. Quienes fueron alcanzados por la onda expansiva aullaron de agonía, con la piel ampollada y su carga detenida. El rey carnicero blandió su gran espada rúnica como un torbellino, la hoja clavada 15 centímetros en la roca, pero esta no ofreció resistencia. Porque soy Zufumin martillo de hierro, el rey de los 4 picos, el general del rey inferior, la pesadilla de Zufu. Los guerreros enanos y los soldados humanos frente a mí, con la moral reforzada, lanzaron un contraataque como un torrente desbordado. Su piel estaba arrugada, con púas óseas incrustadas bajo sus pies, saliva verde goteando de sus bocas, y cada paso que daban hacía temblar la tierra. Los grifos lanzaron un grito feroz, extendiendo sus alas y abalanzándose, mientras las espadas largas y las lanzas de los caballeros tejían una red de muerte, derribando a los buitres restantes uno a uno. Zufumin pasó por encima del cadáver de Zufumin, y su hacha de batalla partió el asta del estandarte. El asta se partió en dos y el estandarte cayó al suelo, donde lo pisoteé. La hoja del hacha rasgó la piel, dejando un rastro de sangre. Jishi dejó escapar un grito ahogado, y con ese grito, el señor de la guerra Zufumin, montado en el chamán, rugió furioso, saltando de debajo del cadáver de la bestia gigante y golpeando con fuerza descomunal la cabeza de Sgug con su maza con púas. No oí nada de eso. Fuera de mi mundo, solo estaban los cadáveres de los pieles verdes y el estandarte tras ellos. Cada golpe de mi hacha de batalla llevaba consigo el poder de mis ancestros. Los refuerzos pieles verdes aún no se habían detenido. Vamos. Rugió Sgug como un trueno, déjame mostrarte lo duros que son sus huesos. En ese instante, un estruendo ensordecedor resonó desde el suelo, y todos volvieron la vista hacia el sonido. Varias bestias Sgug gigantescas emergieron de las filas pieles verdes. Mientras Zufu y sus chamanes huían en sus dragones, la formación de batalla piel verde se desmoronó por completo. En ese momento, Jishi, en el centro de la formación, terminó de recitar un breve conjuro. Reabastezcan las filas, curen a los heridos, retrocedan. Freyr, en la retaguardia, reaccionó con rapidez. Justo entonces, las fauces de una bestia chamán gigante se cerraron sobre un Sgug.
Zufu saltó de inmediato, blandiendo su hacha de batalla contra la garra, abriendo una profunda herida. Mientras viviera, mientras su hacha de batalla aún pudiera ser empuñada, Zufu jamás conquistaría esa tierra. Durante la carrera, el muro de escudos de los enanos se fue formando gradualmente. Los escudos y las armaduras chocaban entre sí con un estruendo metálico, como una presa de acero en movimiento. Al presenciar la espantosa muerte de su líder, el ímpetu de los orcos pieles verdes que los rodeaban se desmoronó al instante, mostrando signos de desbandada. Los gritos de guerra de los enanos se hicieron cada vez más fuertes mientras retrocedíamos, pisando los cadáveres de los pieles verdes. Las abolladuras en nuestros escudos y las mellas en las hojas de nuestras hachas se convirtieron en insignias de derrota. Al ver esto, los enanos vitorearon, con gritos aún más fuertes que antes, mientras el muro de escudos permaneciera en pie, mientras el hacha de batalla aún pudiera ser empuñada. Portaban el odio de la montaña de los 4 picos y la sed de derrota de los enanos. Los guerreros enanos percibieron el cambio con agudeza. Los enanos que cargaban desde el frente avanzaron con sus cortas piernas. Cerca de allí, varios dragones que huían fueron perseguidos por jinetes de grifos, sus alas desgarradas por afiladas garras, y cayeron al bosque con aullidos lastimeros. El coloso rugió de dolor, sus 2 enormes patas golpearon el suelo, obligando a Sgug a avanzar varios pasos. Sgug esquivó, y de repente bajó la cintura, apoyando su hacha de batalla rúnica en el suelo. Los orcos de piel verde que cargaban se paralizaron visiblemente. Sus músculos parecían plomo, sus armas increíblemente ligeras, incluso sus rugidos débiles y ahogados. Pero tras volar apenas unos metros, una flecha gigante disparada desde el cañón arpa bajo la cima de la montaña le atravesó el ala derecha, haciéndolo gritar mientras caía rodando hacia el bosque cercano. El muro de escudos enanos era como una fortaleza móvil, cada paso aplastando los huesos de los pieles verdes. En el cielo, los jinetes de grifos, liberados de la amenaza del chamán piel verde, se reagruparon. El comandante caballero, al ver los estandartes de refuerzos en la cima de la montaña y a Yishi preparándose para lanzar un hechizo menor de nuevo en la formación de batalla, sintió un destello de emoción en los ojos. Las túnicas de Yishi ondeaban como velas impulsadas por energía mágica. Alzando mi hacha de batalla ensangrentada, rugí a través del campo de batalla. Escoria piel verde. Su fin está cerca. Un destello frío brilló en los ojos de Sgug, y blandió su hacha de batalla hacia abajo. La hoja silbó en el aire, impactando al caudillo piel verde justo en el abdomen. Los orcos piel verdes, sin mando, se dispersaron como moscas descabezadas, incapaces de girar y huir, solo para ser derribados por los de su propia especie que se abalanzaban sobre ellos, y luego pisoteados hasta convertirlos en una masa sanguinolenta. La fuerza combinada del grupo era inmensa. El gigante se abalanzó sobre mí, pero Freyr lo esquivó ágilmente, asestando simultáneamente un tajo con su hacha de batalla en su garganta. La sangre brotó a borbotones, mezclada con entrañas, y los gritos del caudillo cesaron abruptamente cuando su cuerpo se partió en 2 y se estrelló pesadamente contra el suelo. Debajo del campo de batalla, los vítores de los enanos se mezclaban con los gritos de los pieles verdes, anunciando el resultado final de aquella batalla. Un caudillo de piel verde cabalgaba sobre su lomo, blandiendo una pequeña maza con púas, rugiendo hacia el centro del ejército. El chamán de piel verde, que controlaba al dragón herido, intentó escapar, pero 2 cañones arpa lo apuntaron simultáneamente. Una flecha gigante, imbuida de furia rúnica, le atravesó el cuello, y el cadáver del dragón se desplomó contra el suelo, dejando un gran cráter entre las filas de piel verde. Lentamente, la línea retrocedió un poco más. ¿Y qué hay de Sgug? Por la montaña de los 4 picos. Los gritos de los soldados, como truenos, ahogaron el rugido del chamán. Alcé mi lanza, apuntándola al dragón bípedo que nos enfrentaba. Por Yishi el canalla. Eliminen esas amenazas aéreas. Pero en lugar de eso, empuñé mi hacha de batalla y cargué de nuevo, apuntando a la barbilla de la bestia gigante. Los 2 chamanes de piel verde, al ver esto, se enfurecieron y clavaron sus bastones de hueso en el lomo del dragón. El dragón rugió de dolor y se giró para volar de regreso hacia los enanos. Los pieles verdes no romperán nuestras líneas, pues somos enanos, descendientes de los Grandi, guerreros que siempre avanzaremos. Los jóvenes orcos que se encontraban en el camino fueron completamente incapaces de detenerlo. O bien sus huesos se rompieron con los mangos de las hachas, o fueron brutalmente embestidos, dejando largos rastros de sangre en el suelo. Clan. El garrote con púas golpeó con fuerza el hacha, produciendo un rugido ensordecedor.
Las bestias chamánicas, con la cabeza en alto, dejaron escapar un profundo rugido, mientras la baba goteaba al suelo, formando grandes cráteres corrosivos. No nos detuvimos. Terminamos nuestra carga antes de retirarnos al campo de batalla. En el cielo, el buitre líder fue derribado por un jinete de grifo, y su cadáver se estrelló contra las tiendas de los pieles verdes. La ferocidad en los ojos de estas bestias chamánicas, antes furiosas, se atenuó ligeramente, y la baba goteaba con más rapidez. A la carga. Sgug aprovechó la oportunidad y se unió a la carga en la falange. Los martillos de guerra enanos golpearon las cabezas de los pieles verdes con un ruido sordo, destrozando sus cráneos como sandías podridas. Esta vez, el filo del hacha penetró más profundamente, salpicándome de sangre. El coloso finalmente se desplomó contra el suelo, su cuerpo se estremeció un par de veces antes de volver a moverse. Bajo tierra, la formación de martillos de hierro de Sgug y los carniceros del rey carnicero aún no habían formado un torrente de acero continuo.